Vamos a abrir nuestras Biblias por el libro Primera de Crónicas. Libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 23. Cantad a Yahvé toda la tierra, proclamad el día de su salvación. Nos dice que proclamemos el día del Señor día tras día. No un día ni dos, sino día tras día. Cada día que nosotros nos levantamos, que abrimos nuestra ventana y vemos la gloria de Dios, su fidelidad, debemos proclamar esta gran verdad, la verdad de la salvación de nuestro Señor. Esa es la mejor alabanza que el hombre puede y debe hacer, proclamar la verdad de Dios, lo que hay en su palabra, con respecto a la salvación. Estamos muy preocupados por la alabanza, ¿verdad? Escoger himnos, escoger cánticos, cada día se va haciendo más difícil, como consecuencia de muchas cosas en las cuales, incluidos nosotros, que somos una iglesia muy tradicional, estamos involucrados. Pero la mejor alabanza, repito, es la proclamación del día de la salvación del Señor. La proclamación, repito, de la verdad de Dios. La alabanza, la que entendemos o lo que entendemos nosotros por alabanza, debe ser la consecuencia directa de lo que hay en nuestras vidas. No el deseo de alabar a Dios solo y exclusivamente en cuanto a lo que nuestro corazón nos pide, a esa idea un poco abstracta que nosotros tenemos acerca de la salvación. La música entra y entra bien. Vivimos en un mundo, en una sociedad en la que la música está en la prioridad de todas las necesidades de gran parte del ser humano, especialmente de gente joven. Desde pequeño han ido escuchando música, más música, y pueden pasarse horas escuchando todo tipo de música. Y nosotros somos parte de esa sociedad, de ese mundo. Somos parte de esta generación. Y andamos en ese aspecto un poco confundidos por ser un poco generoso, ¿verdad? Para nosotros, repito, y es importante, la mejor alabanza es la proclamación, como dice aquí en este versículo 23. Cantad a Yahvé toda la tierra. Pero al mismo tiempo que habla de que cantemos, ¿cantar qué? Lo que a continuación viene, proclamar el día de su salvación. Que todo cántico, que todo himno debe estar sometido a la verdad bíblica y evangélica. Que la prioridad es la palabra transmitida por Dios. Y esa palabra transmitida por Dios es el mejor de los cánticos. No hay otro cántico mayor que el proclamar, el extender el reino de Dios. No hay una mejor forma de tener
una relación íntima con el Señor, y que esa relación íntima con el Señor produzca en nosotros ese cántico de alabanza, es decir, esa alegría, esa espiritualidad que no sale de la boca, sino que sale del corazón. No estoy hablando de que no haya que cantar, no, sino que ese canto debe ser la expresión física de lo que hay en nosotros. Por eso, en estos días en el que se manda a los pastores a que vayan a la calle a predicar, o que repartan folletos, o que hagan otras cosas que en realidad la tiene que hacer la Iglesia, cuando eso está ahí, es que algo está fallando. Es que no entendemos por qué el pastor es pastor, y no hablo por mí, y la oveja es la oveja pare a las ovejas. Así ha sido siempre cuando la Iglesia ha crecido. Nuestra Iglesia tenía 20 y tantas personas, 5 años después tenía 200 miembros. ¿Por qué? Porque salíamos los jóvenes y no tan jóvenes. ¿Por qué? Porque a las personas ya maduras hablaban sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque los hijos estaban sometidos a una autoridad que los padres han perdido en su día. ¿Por qué? Porque los padres no han entendido eso que se llama libertad, que somos libres en Cristo, incluso nuestros hijos. Por eso, podemos inventarnos todo lo que queramos, pero la palabra transmitida es el mejor cántico. Proclamar de día en día, día tras día, desde el mismo día hasta que acaba el día, de día en día, sin ningún tipo de corte, de una sesión que se queda como las películas antiguas, ¿no? Los cines, ¿no? Que había una sesión continua y después, pero había un espacio de descanso. No hay descanso aquí. Lo que nos transmite el Señor es que esa palabra de Dios ha de ser proclamada. La proclamación de la verdad de Dios es de una manera muy especial, cuando el hombre así lo hace, es vitoreadas. Lo dice en varias partes de la Escritura, vitoreadas. Es alegría para todas las criaturas celestiales. Los ángeles se alegran viendo cómo los hombres predican, más que predican, proclaman. Es algo más que clamar, es pro, en un sentido continuo. Proclaman la verdad de Dios. Esa verdad que en teoría nos ha cambiado la vida. Digo en teoría. Nos ha cambiado la vida porque muchas veces no vivimos ese cambio. La palabra dice que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de él. Y cada día nos parecemos más al mundo y menos a lo que deberíamos parecernos. De ahí que haya poca autoridad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solamente para la gente que nos conoce, sino también para nuestra propia familia. La proclamación de la verdad es el mejor de los cánticos. Anunciar día tras día, del día al día, acerca de la salvación. Eso trae a nosotros, al pueblo de Dios, a la Iglesia de una manera particular, trae esperanza. Anunciar el día de la salvación trae esperanza al pueblo de Dios. Estamos viviendo a nivel europeo una desazón. Vemos cómo Dios no se manifiesta en Europa.
no solamente es aquí en esta iglesia, las que se mantienen o es porque hay un rigor enorme, una disciplina enorme por parte de los oficiales de la iglesia, o es porque se sienten muy a gusto y les sale gratuita, casi gratuito, la fiesta. Es así. Pero la realidad espiritual de Europa es pobre. Hay esperanza en el norte de Europa, ¿verdad? Esperanza que se va extendiendo a través de las iglesias luteranas, que ya no son ni eso, no son ni siquiera iglesias en muchas ocasiones, y que hay hombres y mujeres, niños y adultos orando antes del culto o del servicio religioso para que el pastor, su pastor, se convierta al Señor. Hay esperanza, claro que hay esperanza. La iglesia no es tu iglesia, no es mi iglesia. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y nosotros somos voceros de Dios. Hay pues que anunciar el día de la salvación. Si no lo hacemos, estamos con nuestro silencio anunciando condenación para personas que queremos realmente, personas que estimamos realmente. Somos incapaces de entender lo que es condenación. ¿Cómo lo expresa la Escritura? Habla de fuego, de azufre, de cosas terribles, ¿verdad? Pero es mucho peor que todo eso, el alma sin Dios. Es la oscuridad, es la nada. Esa es la condenación. ¿Cómo expresar la condenación? No hay palabras humanas, incluso las Sagradas Escrituras no encuentran los autores toda esa expresión para que podamos nosotros entender. No la vemos. Parece que es algo utópico, algo, pero la condenación es lo contrario a la salvación. Pero el problema no es que no comprendamos en una mínima expresión lo que es condenación. El problema es que no comprendemos en su mínima expresión lo que significa ser salvos. Si lo supiéramos, gritaríamos. Muchos de nuestros problemas desaparecerían. Pero esperamos en el Señor, en Él, que Él abra nuestros corazones. Solo la oración, solo la comunicación, solo la comunión con Dios puede ayudarnos a entender en su mínima expresión lo que quiere decir la Escritura acerca de estas dos palabras, salvación y condenación. No hay más, no hay purgatorios, no hay nada más que salvación o condenación. Por eso, entre las voces distorsionadas, egoístas del hombre religioso, del mundo, sobresalen o deben sobresalir las palabras de consuelo, de esperanza del pueblo de Dios. Debe salir de ti y de mí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios lo encontramos desde el principio hasta el final. El pueblo de Dios, ante la desesperanza, clama al Señor, y lo encontramos en tiempos de dificultades y de persecución. Hombres y mujeres que son capaces de darse al martirio hoy en nuestros días por la causa de Cristo. El pueblo de Dios puede encontrar ese lugar, esa comprensión a través de la proclamación de la palabra. Proclamarla, no hablar de Cristo, sino proclamar, clamar. Algo más que clamar, llorar, clamar, pero algo más que es proclamar, con un sentido continuo, anunciando el día de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él, Jesús de Nazaret, Él es la buena noticia, Él es el Evangelio. Esa buena noticia donde nosotros debemos sacar
suficiente argumento para expresar, para sacar fuera de nosotros eso que hay en todo hijo de Dios, para proclamar la palabra. Esa es el cántico mejor, eso es el himno mejor. Y que eso que cantamos no solamente lo vivamos, sino que sea algo real en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, nuestro cántico, sea el musical o sea este cántico del que hablamos, debe estar centrado exclusivamente en algo que es importantísimo tener en cuenta. Que haya en nosotros una comprensión de esta gran verdad, de una doctrina que no se llama así, pero una doctrina es enseñanza, de esta enseñanza, de este libro de crónicas que habla de las crónicas del pueblo de Israel, pero que encontramos aquí escondido, y como nuestro hermano ha ilustrado muy bien esta mañana, en cuestiones que aparentemente no significan mucho, está centrado en el día de la salvación. Cantad a Yahvé toda la tierra, proclamad de día en día la salvación. Por eso, nuestro día a día, día tras día, debe estar centrado desde que nos levantamos en el día de la salvación. Si no entendemos lo que es la condenación, difícilmente vamos a entender lo que significa la salvación. Si no existiese la gracia, nadie sería salvo. Y estamos hablando por las tardes del Espíritu Santo. Por eso, la proclamación de la verdad, del Evangelio, en nuestro caso, de esa buena noticia, la proclamación de esa buena noticia, está dirigida no solamente a nosotros aquí en Churriana, escuchando al pastor o escuchando al maestro domingo tras domingo, sino que la proclamación se lleva a cabo de una manera más real y más profunda fuera de nuestras iglesias. En el mundo, donde la iglesia tiene el mandato, la misión de predicar el Evangelio. Cuando hermanos y hermanas me hablan correctamente de que, ¿por qué este aparato aquí? Yo no puedo entender. Esos hermanos y hermanas deben saber que cada mes son miles de personas las que se lo descargan y lo escuchan, o más, y que le ayudan a otros. Esto está saliendo fuera de aquí. De eso se trata. ¿Por qué apagarlo? A alguien parece ser que le molesta. Pues eso es el resultado. Ese tipo de persona es el resultado de lo que hay en su corazón, de lo que estamos hablando. Porque la proclamación del Evangelio puede incluso al creyente, y hablo de creyente, como decía en el campamento, el creyente es el que ha creído, pero el convertido sabe lo que estoy diciendo. La proclamación se lleva del Evangelio, de la verdad de Dios, de una manera real y más profunda en el mundo donde la Iglesia testifica de Jesucristo. El mensaje de Cristo debe orientarse hacia el exterior. No quede aquí. No, que quede aquí. Sea en esto o sea en cada uno de nosotros, a que hablemos, que transmitamos. Esa es la misión
No de la iglesia en un sentido abstracto, sino de la iglesia en un sentido personal. Tú y yo somos iglesia. A cada uno de nosotros el mensaje de Cristo debe orientarse hacia el exterior, hacia el mundo. Esa es la verdad, ese es el mandato. Por eso, en esa medida que la iglesia cumple la misión, en esa medida, a través de este testimonio, transformará a la iglesia. Es decir, nos transformará a nosotros, cada uno de nosotros, como parte de la iglesia. Por eso, el Evangelio, la palabra de Dios, las Escrituras, se dirige a nosotros hacia adentro. Nos habla a nuestra vida, nos dice lo que somos y cómo somos. La Escritura, que poco leemos, es el origen del mensaje de Dios personal a cada uno de nosotros. Y ese mensaje que va hacia ti y hacia mí, hacia adentro de cada uno de nosotros, llega por la proclamación de la palabra hacia el mundo. Es el mensaje de Dios a su iglesia, pero hacia el mundo. No es para que te lo quedes a ti, personalmente, y te sientas bien, no, o mal, depende. No, es dirigido a ti, hacia el mundo, como iglesia, hacia el mundo. Por eso, el ministerio de la palabra debe estar orientado hacia afuera. Que eso que hemos escuchado, que estamos escuchando y que escucharemos, debe ser compartido por aquellas personas que amamos y queremos principalmente. ¿Cuándo ha sido la última vez que has comentado algo de la predicación con seres queridos? Se pierde nuestro espacio, nuestro tiempo. No tenemos fuerza. Tenemos mucha vergüenza hablar de estas cosas con la gente querida. Pero, repito, ese mensaje es para que tú lo lleves fuera, como un colportor lleva sus Biblias, llevando hacia afuera. Allí es, fuera, ahí, fuera, es donde se encuentran los perdidos. Ahí están los perdidos, los que necesitan escuchar. Ahí está fuera la desesperanza, para que tú le des esperanza en el nombre del Señor. Pero para ello nosotros tenemos que recibir esa palabra. Muchas veces andamos perdidos en la predicación y en otras historias, incluso cantando andamos perdidos. Lo hacemos todo mecánicamente, pero eso es una grave responsabilidad. La iglesia tiene que recibir la palabra. La iglesia tiene que recibir el mensaje para bendición de la iglesia y la esperanza del pueblo de Dios, y para que nosotros con esas vivencias podamos llevarlo más allá de nuestros bancos, podamos ayudar, podamos aconsejar, a pesar de que somos como somos. Porque somos como somos, pero también somos limpios constantemente por la gracia de Dios, por la labor, por el trabajo, por la obra del Espíritu Santo en el corazón, en el alma, en el espíritu del creyente. Debemos recibir este mensaje, que no es mío, repitiendo lo que hay en la Escritura. Debemos entender que la proclamación de la verdad evangélica hay que exteriorizarla, sacarla fuera. ¿Por qué? Porque sacándola fuera estamos construyendo puentes para que los demás puedan pasar a la otra parte del río, que está la ciudad de Dios, parafraseando la Biblia, la Escritura.
Debemos formar un puente entre Dios y la humanidad a través de la proclamación de la verdad. Ese es nuestro cántico, debería ser nuestro cántico, y entonces desaparecerían muchos de los problemas que tenemos entre nosotros y entre los demás. Tenemos bastante tiempo para pensar y para hablar de cosas que no son importantes. Somos hijos de Dios y la proclamación del Evangelio está íntimamente ligada a la comunidad de los que creen en Jesús por la obra y la gracia de nuestro Señor. Y hay una unidad, hay una ligación. La proclamación de este Evangelio está íntimamente ligado con nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Y somos nosotros la herramienta que Dios utiliza para esa proclamación. No son los ángeles, podrían haber sido los ángeles, pero no, Él quiere hombres y mujeres como Jonás, el llorón, como Jeremías, el llorón, y como Jonás, el que se quería suicidar. Gente como tú y como yo. Mirad si le costaban a ellos proclamar la verdad, la condenación a la que Nínive estaba. Y sin embargo, para ellos no fue más fácil que para nosotros. La existencia de la Iglesia es parte misma de la proclamación, y la Iglesia a su vez es el escenario de la proclamación del Evangelio. No hay otro. Para que nosotros vayamos a través de la predicación hecha por el predicador o del estudio hecho por el maestro, nos llenemos y traslademos enseñanza a los demás. Por eso es aquí, en la congregación local o en otras, donde el lugar donde la verdad del Evangelio es probada y experimentada. No hay otro lugar, no hay otro sitio sino nuestras capillas. Por eso es tan importante de no hablar de locales, por favor. Esta es la casa de Dios. Es la casa de Dios, pero nosotros somos columnas, como dice un querido hermano mío, columnas y baluartes de la verdad. Y es aquí donde esa verdad del Evangelio es probada en tu corazón, donde esa verdad del Evangelio es experimentada en ti, en lo más profundo de ti. Por eso, el Evangelio se convierte en la vida de la Iglesia, en la medida que es parte de la vida. El Evangelio es parte de la vida de la Iglesia en la medida que ella, la Iglesia, exhibe el carácter de Dios, del Evangelio de Dios en su conducta. El Dios que es uno. El Dios que ha unido a los creyentes, como dice el apóstol en Efesios 2:15, ha unido a los creyentes en un solo y nuevo hombre. Todos somos uno para el Señor. Es la Iglesia, la doctrina de la Iglesia que tenemos que rescatar de las cenizas de nuestra fe. Hoy en día no se tiene un sentido real de lo que es la Iglesia. Un solo y nuevo hombre. Somos todos una sola persona llamada Iglesia. Es importante y es hermoso saber esto, en la que tenemos que amarnos, y si no es posible amarnos, al menos soportándonos unos a otros. Es decir, amándonos, porque el soportarse, el perdonar los fallos y todas estas cosas es también una acción de amor, la unidad que
caracteriza a Dios. Dios en uno, en tres, que caracteriza a Dios, se refleja también en la iglesia. Tiene su reflejo en la iglesia. Ella, la iglesia, es un cuerpo, dice el Señor. Dice algo más, es mi cuerpo, dice el Señor. Dios uno y trino, la iglesia una. Y abundantes almas para proclamar, para cantar este cántico nuevo. Cuando habla cantar un cántico nuevo, se está refiriendo a este cántico, a esta alabanza. Habrá una alabanza, un cántico mejor que proclamar el Evangelio. Y no solamente somos un cuerpo, hermano y hermana, vamos mucho más allá. Tú y yo, todos compartimos algo importante, tenemos algo en común que es lo mejor que ha podido suceder en nuestra vida. Compartimos una misma esperanza, una sola esperanza y una sola fe, como dice el apóstol en Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6. Por lo tanto, no somos simplemente miembros o socios de una organización eclesial, somos algo más, somos iglesia, somos cuerpo, con un mismo deseo, con una misma mente, con un solo corazón, con una misma esperanza. Por eso la iglesia, los miembros de la iglesia de Jesús, del Señor, deben esforzarse por guardar la unidad. Fijaos bien, la unidad. Unidad viene de uno. Unidad del Espíritu, dice el Señor, en el vínculo de la paz. Guardad, dice el Señor en su palabra, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pero al mismo tiempo practicando la humildad, porque nuestro conocimiento, nuestra sabiduría no viene, nuestro conocimiento, supuesto conocimiento, supuesta sabiduría, no viene de nosotros, sino que es de Dios. Practicando la humildad y soportando con paciencia, como decía antes, con paciencia los unos a los otros. Pero no solamente soportándonos en paciencia los unos con los otros, sino en amor. No como un mandato, sino como una necesidad. Efesios 4, 2, 3 nos habla de ello. Sin esta cosmovisión de la iglesia, nosotros, como individuos, como padres, como hijos, como creyentes, como miembros de iglesia, no podremos avanzar en el camino de la salvación. El Espíritu Santo estará constreñido, es decir, triste en nosotros. Por eso debemos recuperar el sentido de nuestros padres en la fe, ¿verdad? Leer y releer una y otra vez el capítulo 11 de Hebreos, ver nuestros padres en la fe, en sus escritos, en sus vidas dedicadas solo y exclusivamente a la obra del Señor. Debemos proclamar el Evangelio, porque sin esa proclamación del Evangelio se quedará sin respuesta. El mundo no tendrá respuestas. Ni nosotros, que es lo peor que nos puede suceder, que nos pregunten y no tengamos respuesta. Y la iglesia no solo habrá perdido la misión, sino bendiciones. Definimos a la iglesia como comunidad. A mí no me gusta mucho este nombre, pero somos eso, una comunidad de fieles. Es decir, somos individuos que se unen en un solo cuerpo, con un propósito y con una misión. Ser individuos en un solo cuerpo tiene relación con la unidad del Dios Trino, como decíamos al principio. La iglesia, hermana, experimenta la salvación como cuerpo, pero también como individuos. Experimenta la salvación en Cristo, siendo un solo cuerpo,
una sola fe y también un solo objetivo, la proclamación de la verdad. Ese cántico de amor, un cántico de amor porque llevamos a otras personas que conocemos, que amamos, esta proclamación de la verdad. Por eso dice, nuevamente, estoy citando mucho a Efesios, en el capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne eso es lo que hizo el Señor en nosotros, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no estamos sometidos bajo la ley que sí, sino que estamos sometidos a Cristo Señor, porque Él es la ley, en mayúscula. Estamos sometidos al Evangelio del amor de Cristo. Quiera el Señor ayudarnos como iglesia y como familia y como individuo a entender su palabra y el mensaje de esta mañana. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que seas en nosotros, que nos ayudes y nos proteja, que seamos capaces, Señor, de ir buscando la santificación, crear en nosotros un nuevo hombre cada mañana, renovándonos cada mañana que nos levantamos y abrimos los ojos, tener un propósito de renovación en el Espíritu, Padre mío. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús junto a mis hermanos. Amén.